are because of COVID, but also because this is where so many of the questions that came up at our last meeting really centered around the health requirements. So Ms. Page, oops. Yeah. En unos momentos la señora Page va a empezar a dar información acerca de estas páginas que siguen, la razón por la cual nos fuimos a larga distancia, muy bien, y cómo vamos a darles información para que nos ayude a ustedes a regresar a un lugar más saludable. Ms. Page? Okay, so we're going to talk about the 3 simple steps to help stop the spread of COVID. Vamos a hablar de los 3 pasos simples para detener la propagación del COVID. 3 pasos muy importantes. And the first one is to wear a face mask. So masks are going to be required when they return to in-person school. So please start practicing with your child, having them wear their mask anywhere they go if they haven't already been doing so, going for a walk, going to the store, because they will be wearing it for all of their classes, including PE. Entonces, el primer paso muy importante es usar el cubrebocas o mascarilla. Muy bien, como se conoce de diferentes formas, una forma apropiada. So, acostúmbrese, va a ser requerido que traigan a la escuela, acostúmbrese a utilizar ese cubrebocas, esa mascarilla, donde quiera que vayan, para protegerlos a ustedes, proteger a otras personas. And then the second one is to check for symptoms of COVID. So if they have shortness of breath, fever, chills, body aches, an upset stomach, a loss of taste or smell, even just a runny nose, it's really, really important that you keep them home from school that day and contact the school to let us know. Y como ustedes saben, la salud es primero durante esta etapa que estamos pasando. Es importante que su hijo o hija, si tiene algún síntoma, muy bien, busque atención médica. Si le falta, no puede respirar bien, si tiene una fiebre o escalofríos, dolor de cuerpo, vomita, o no se siente muy bien, déjenlo en casa, por favor. Busque atención médica, comuníquese en la escuela. En esta, aquí puede estar información acerca de cómo utilizar el cubrebocas o la mascarilla de acuerdo al Departamento de Salud en una forma que es correcta. Tiene que cubrir la nariz, tiene que cubrir la boca. Muy bien. So, and this graphic is just showing you how to correctly wear a face mask and how to put it on and take it off. So it's important that you don't touch the actual cloth part when you're putting on the mask. You're going to touch the elastic part that's by your ears when you're taking it on and off. Entonces, lo que dice la maestra Page, que es muy importante que no toquen el frente de la mascarilla, el cubrebocas, que utilicen el elástico para ponerse en sus orejas, muy bien, sin tocar el frente, para que les cubra la nariz y la boca, todo bien. And then also following healthy habits, like staying 6 feet away from others when you're in a store. Y también seguir los pasos importantes, recomendaciones de estar a 6 pies de distancia. Muy bien. Oh, sorry, Mr. B. You can practice that now when you're walking outside as a family, going to a store, because they'll be practicing staying 6 feet away when they return to campus. Entonces, donde quiera que vayan, practiquen esa distancia de 6 pies a las tiendas o con sus amigos, porque cuando regresen a la escuela, van a estar ustedes a 6 pies de distancia de otros estudiantes, de otras personas. And when you're wearing your mask, your mouth and your nose needs to be covered. Y cuando utilicen su máscara, por favor, tienen que cubrirse la boca, la nariz, así como ven ustedes en esta imagen, lavarse las manos antes de ponérsela y lavarse las manos después de ponerse la mascarilla. Hi, order for Sarah. What was the number? And also cleaning your hands before or after you touch your mask. So either washing them or using hand sanitizer.
Y le volvemos a repetir que es muy importante lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla, de perdido 30 segundos, muy bien, y después lavarse las manos después de quitarse la mascarilla. Esto previene que se propague el COVID. And if your child is using a cloth mask, those can be washed in the washing machine. And I stick them in the dryer too. You're probably not supposed to, but seems to be fine. Y si hijo o ustedes utilizan mascarillas de tela, se pueden lavarse, o pueden secarse también, bien, así que pueden hacer eso. So this, we wanted to review masks because this was the largest question that we got at our last meeting was about mask wearing. And the public health requirements require that all individuals on our school campus wear masks at all times, except for the brief time that you're eating or drinking. Entonces, estamos hablando sobre el uso de las mascarillas, el cubrebocas, porque esa fue una de las preguntas que varios padres hicieron el lunes pasado de la junta que tuvimos. Por eso es muy importante que practiquen sus hijos esto. Cuando vengan a la escuela van a utilizar mascarilla como todos los maestros, excepto cuando estén comiendo, por supuesto. And the number 2, I touched briefly on, but it is staying 6 feet apart. So have your children practice that. Have them practice just like this, sitting on a bench at either side. They can talk to a friend, they can talk to a family member. Giving them references of what 6 feet looks like. Like I've seen a good graphic that 2 large dogs is about 6 feet apart. We say Mr. Palmerston is about 6 feet apart. So just be thinking of what is 6 feet apart. Entonces, el paso número 2 es la distancia social. Practiquen eso, que son 6 pies o 2 metros. Es muy importante que ustedes vayan practicando esto para cuando regresen a la escuela. Vamos a seguir. Así que tengo una referencia usted de cuántos son 6 pies. Lo que dice la señora Page, pueden ser 2 perros grandes juntos o el señor Palmerston, que tiene 6 pies de altura. Muy bien, si lo acuestan, ustedes pueden ver la distancia que tienen que estar separados. Pero es algo que vamos a enforzar aquí en la escuela. Our staff made a fun poster and it said, make way for your principal, stay 1 Palmerston apart. And so I am 6 feet. And so if you want to have a good laugh with your children, that's a good way to remember. So nuestro grupo de maestros hicieron esa referencia de que una distancia, señor Palmerston, es 6 pies de altura. Esto es una distancia. Usted aparte, señor Palmerston. And Miss Perez was asking the falcons that we have in our area, it would be 3 falcons. They're about 2 feet in wingspan. And the largest falcons in the world, are 3 feet in wingspan. So it'd be 2 falcons. Muy bien, entonces, como dice una referencia, los Falcons, que viene siendo la mascota de nuestra escuela, viene siendo 2 Falcons grandes juntos, con sus alas abiertas de separación. Muy bien. Yeah, and we understand that there's lots of questions or concerns about that. What we find is us as adults have the hardest time with the masks and that the children do not have as hard a problem with it. We just need to emphasize to them the importance of it and the fact that it's not a school rule, but it's actually a health department requirement, and it is the law. So we do have to follow those to keep everybody healthy. Entonces, algo importante que a veces los estudiantes no tienen ese problema de utilizar máscara o cubrebocas, que son los adultos, pero esto es importante seguir estas reglas que vienen siendo dadas por nosotros por el Departamento de Salud. And the third thing that is most important in helping prevent COVID is to wash your hands. So make sure they're washing their hands for 20 seconds with soap or water. And if they don't have access to soap or water, hand sanitizer is a good replacement. Muy bien, y el paso número 3 es lavarse las manos frecuentemente por lo menos 20 segundos.
Muy bien. Y si no tienen acceso a agua o jabón, un gel desinfectante, es muy importante tenerlo al alcance. And So- this is just a good graphic as far as how to properly wash your hands. Y esta es información a cómo apropiadamente lavarse las manos. Muy bien. Entre los dedos, las palmas, atrás de las manos también. And so we review these because these are what guide our healthy return to campus and the protocols that we have to follow in order to keep not just our students and our staff, but everybody healthy on campus. Entonces, para mantener a todos saludos aquí en nuestra escuela, tenemos que seguir esos pasos que nos ha dado el Departamento de Salud. Muy bien, es muy importante. So the next part, moving from the specific health pieces to what happens at Fesler, one of the most important things as we return is that you ensure that your updated information, phone number, email address, and emergency contacts are updated. Because when children return to school and there might be a health concern, we need to be able to get a hold of somebody to talk to you about your child's health concerns. So, hablando sobre algo de salud, algo muy importante relacionado con la salud es que tengamos su información importante para poder comunicarnos con usted si algo pasa. Por ejemplo, que esté su número de teléfono actualizado, su correo electrónico y cualquier contacto de emergencia que usted tenga para saber con quién comunicarnos. Muy bien, inmediatamente. Si no tenemos su información actualizada, hable a la oficina. And so we have the number right here for our health office. If you'd like to call directly to speak with our health assistant, Mrs. Garcia, you could take a picture of the phone number here. Y ustedes pueden tomar una foto de esta página para que se comuniquen con nuestra asistente de enfermería, que es la señora García. Ahí tiene usted el teléfono. Muy bien, si quiere actualizar datos importantes, se puede comunicar con ella relacionados con la salud. Bien, aquí está en español también, para que usted llame a esa enfermera si hay un problema o tiene que actualizar los datos. Así que toma una foto. Right. So the next question after the health requirements is about timing. When is my child going to return to school? And what is the progress to step our way back to campus? Entonces, la segunda etapa de esta junta es acerca del tiempo. ¿Cuándo van a regresar mis hijos o mis hijas a la escuela? Muy bien, todo eso. Entonces, vamos a hablar sobre esto, información. And so we want to talk about 5 key words or terminology that we have been experiencing this year and will as we return to school. Entonces vamos a hablar sobre palabras, terminologías que son importantes, que van a ser muy comunes, que ustedes han escuchado posiblemente, sus hijos lo han escuchado, que son importantes, se relacionan con el regreso a la escuela o lo que estamos haciendo estudiando a larga distancia. The first is asynchronous. And asynchronous learning means that your child is given an assignment and they're to work on it on their own time. So it's not happening at the same time as other students. It's on students' own or independent time. Muy bien. La primera palabra de terminología es asincrónico, que significa que se le dan trabajo independiente a su hijo. Muy bien, sin estar conectado a una clase. Muy bien, es independiente para que ellos hagan esos trabajos. The next one is synchronous learning. And synchronous learning is when students have assignments that they're doing at the same time as other students. An example would be work that they're doing on Zoom with their teacher support. La siguiente palabra de terminología es el sincrónico. Eso significa cuando todos están en clase, está el maestro presente, todos están trabajando en las asignaciones que le está dando el maestro. Esa es la palabra sincrónico, sincronizado, conectado.
The next one is distance learning. And that's when students are learning from home through their computer, as we've been doing for the last year. La siguiente palabra es aprendizaje a distancia. Es lo que estamos haciendo desde hace más de casi un año. Entonces, es una de las palabras que vamos a utilizar, van a escuchar ustedes bastante. The next one is in-person learning. And you notice our picture here has in-person learning with both a school and a computer, because our plan to return to school includes both in-person classes and remote classes on Zoom in combination. Muy bien. La siguiente palabra es en persona. Como usted puede ver en esa ilustración, está el diseño de una escuela y una computadora, porque cuando regresan los estudiantes van a estar esas dos formas. Van a regresar a la escuela también por parte, y por parte se van a conectar por medio de la computadora desde sus casas. And the next one is simulcast instruction. And that's where a teacher would continue to be teaching on Zoom with the use of an additional camera, so that your child at home can be zooming in to watch instruction and participate in instruction from home, with some students in person and some at home. Entonces, la quinta palabra es instrucción de transmisión simultánea. Eso significa que el maestro o la maestra va a tener otra cámara adicional en la cual va a tener estudiantes en el aula, en el salón, y al mismo tiempo va a tener estudiantes en el Zoom. Muy bien. Entonces, ella va a estar dando clases a esos dos, estudiantes que están en su clase y estudiantes que están en el Zoom en la computadora. Eso se llama instrucción de transmisión simultánea. Muy bien. Next, so here's our timing. So you may have seen this at our last meeting. You may have seen this on the board, but this image shows that throughout the district, we have students returning to in-person instruction in grades pre-K and TK and kindergarten and first, beginning the week of April 19th and following all the way down to junior high, with our anticipated return date for 7th grade students the week of May 3rd and our 8th grade students the week of May 10th. Entonces, es una ilustración que enseñamos el lunes pasado. Es acerca de cómo van a comenzar los estudiantes. Muy bien. Can you pass to the next slide, Mr. Palmerston? Sure. Muy bien, es el resumen de la interpretación de regreso a la instrucción en persona. Como pueden ver ustedes, hay columnas y renglones. Los grados del kinder, del primero, van a estar, comenzaron el día 19, 23, ya comenzaron el 19 de la semana, y vienen ellos parte a la escuela y parte en distancia, aprendizaje a distancia. Ustedes bajan más, está el círculo rojo, son los grados del 7º grado, que van a regresar el 3 de mayo. Muy bien. Y va también a ser una mezcla. Van a regresar 2 días, muy bien, a la escuela y 3 días en la casa, larga distancia. 2 días van a venir ellos a la escuela por semana y 3 días se van a conectar desde sus casas. Los alumnos del 8º grado lo mismo, pero ellos comienzan una semana después, que viene siendo el día 10 de mayo. And so if we're not returning to in-person in school for at least a month, why are we having these meetings and sharing this now is a really good question. ¿Y por qué estamos hablando sobre esto ahorita cuando no vamos a comenzar hasta mayo? Son buenas preguntas. And so it's not just about our schedule when we return, but it's the steps we're taking to get your child prepared for the return, as well as your family for the return to school. So we have steps and schedule changes that begin as early as April 12th to get us ready for our return May 3rd. Entonces, esos son los pasos que queremos darles saber que estamos haciendo en el distrito, en la escuela, para que se vayan preparando de lo que viene. Muy bien. Los alumnos del kinder comenzaron el 12 de abril. Los alumnos del 7º grado van a comenzar el día 7. Los alumnos del 8º van a comenzar el día 10 de mayo.
Muy bien, entonces para que usted sepa la secuencia de lo que estamos dándole saber y esté planeando. Excellent question in a private chat. Is this the plan for the whole district or just Fesler? Había una pregunta en el chat. ¿Este es el plan para todo el distrito o nomás para Fesler? So this is the entire district plan. And so this is the planned return date for grade levels across the entire district. And we're highlighting for you the specific dates that apply to Fesler. Entonces, ese es el plan de todo el distrito. Muy bien. La que estamos a usted indicándole aquí en círculo rojo y en negro, ese es relacionado con Fesler. Muy bien. So how do we get there? How do we get to the May 3rd week to return to in-person? We start with our current schedule. Entonces, cuando lleguemos a mayo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué horario van a tener? Este es el horario que estamos siguiendo muy bien ahorita. And so, you know, on Mondays, students go to homeroom and complete asynchronous work. And on Tuesday through Friday, they see all of their teachers in synchronous distance learning in the morning and other teachers in the afternoon for their afternoon check-ins. This is our current schedule. Entonces, ese es el horario que estamos siguiendo ahorita. Muy bien. Los alumnos el lunes van a su clase principal y tienen una conexión asincrónica. Muy bien, eso significa que, como habíamos explicado, hacen sus trabajos independientemente. Y como pueden ver, martes, miércoles, jueves y viernes en la mañana se conectan con sus clases, con sus maestros, en una que se llama sincrónico, donde están haciendo sus tareas en el Zoom con todos sus maestros. Y en la tarde es una mesa de sincrónico y asincrónico. Muy bien, entonces es el horario que tenemos ahorita, que se llaman, muy bien. Excellent. So then beginning April 12th, we're going to increase the amount of instructional time your child has on Zoom while we're still in distance learning. Comenzando en abril 12, vamos a incrementar los minutos. Muy bien, más tiempo en que les vamos a dar instrucción a sus hijos. Muy bien, se va a comenzar en abril 12. Para And que so, sepan ustedes. and so in order to do that, on Mondays, students will attend Zoom Monday mornings from 8:30 to 12:30. Entonces, ellos van a comenzar en abril 12. Los estudiantes van a conectarse los lunes de las 8:30 a las 12:30. And they will complete asynchronous assignments in the afternoon and continue their normal synchronous learning schedules Tuesday through Friday. Entonces, los lunes, ellos van a completar asignaciones asincrónicas y de martes a viernes van a conectar aprendiendo de una forma sincrónica, conectados con sus maestros. Muy bien. And so this is what the schedule, overall general schedule is going to look like. So students will attend the live Zooms on Monday mornings, and they will be required to stay for all of their classes in the afternoons. Entonces, comenzando el abril 12 es cuando va a cambiar todo, muy bien. Ellos se van a conectar a sus clases en la mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a sus clases con sus maestros en el Zoom, muy bien. Y el lunes en la tarde va a ser una conexión no sincrónica, muy bien. Nomás va a ser trabajos independientes, pero todo el resto de la semana, en la mañana, en la noche, en la tarde, ellos se van a conectar con sus maestros en el Zoom, empezando desde abril 12. Entonces vamos a incrementar esos minutos de conectarse en el Zoom con sus maestros. And so all students Zoom in the Monday mornings, all students have classroom activities Monday afternoon, and all students will Zoom all afternoon, Tuesday through Friday. Entonces, comenzando abril 12, todos van a comenzar con clases en la mañana, muy bien, y van a tener una conexión asincrónica por la tarde, los lunes, muy bien, y los martes va a ser ya conectado con el Zoom en la mañana y en la tarde.
Pero vamos a seguir dando más información sobre esto para que no se confunda después. All right. So here's the actual time schedule for our new Monday classes beginning April 12th. Entonces aquí tiene usted el horario de lo que va a ser los lunes, comenzando el 12 de abril. ¿Cómo comienzan las clases? De 8:30 a 8:50 con la clase principal. Tiene primero, segundo periodo, luego receso. Luego tiene tercer, cuarto, quinto y sexto periodo, luego almuerzo y tiene el tiempo de trabajo asincrónico del que hemos hablado. So this will be shared with students via email, and we'll share this via Parent Square as we return from spring break. But beginning April 12th, this will be your child's new Monday schedule. Entonces vamos a compartir estos horarios con ustedes muy bien en los siguientes días, siguientes semanas, para que usted sepa cuando comencemos el 12 de abril, que viene siendo después de vacaciones de primavera, cuál va a ser el horario escolar que va a seguir su hijo y su hija. Their Tuesday through Friday schedule will remain exactly the same as it has been. Entonces, el horario de martes a viernes va a continuar, como hemos explicado, como hemos hecho ahorita. So as we move from our April 12th towards the May 3rd dates, we will be sharing more details about the actual schedules of what it will look like to return to school. However, as you're listening tonight, we have some information for you to consider so that you can make a choice about whether it's best for your child to return to school in person or remain at home for their learning. Entonces, comenzando después del 12 de abril, vamos a prepararnos esas semanas de abril hasta mayo, indicarles a ustedes cuándo vamos a regresar en persona, muy bien, incluyendo algunos estudiantes en el campo escolar. Y como vamos cambiando, vamos a seguir dándole información. Es por eso es muy importante que nos indique ustedes a nosotros si quiere que su hijo regrese a la escuela. Muy bien. Y vamos a compartir más información. And so as you're thinking about that, as you're thinking about what would be best, the information we can share right now is our plan for return includes students being on campus 2 days a week. So every student who returns would come 2 days a week, either in an A group or a B group. Entonces, cuando regresen en persona, va a haber dos grupos, grupo A y grupo B. Y van a venir nomás 2 días por semana a la escuela. Bien. The learning will include some students on campus learning with their teacher in person and some students at home learning asynchronously. Entonces, durante este tiempo, cuando los estudiantes lleguen a esos grupos, van a estar los maestros en sus clases, dándoles clases a esos estudiantes, a esos grupos. Mientras tanto, otros estudiantes se van a conectar por medio del Zoom. And the details of our actual schedule will be based upon what the health orders are, what transportation, because we're working very hard to ensure everybody has transportation who needs it, and how many students will be returning to campus. So those factors will help us determine our final plan. Entonces, ahorita no tenemos el plan final porque hay 3 factores importantes. Todo depende del Departamento de Salud, las instrucciones que nos dé. Muy bien. También depende de la transportación. Queremos saber cuántos estudiantes ocupan transportación y todos estamos trabajando en esos números para poder saber qué es lo que ocupamos, camiones y todo eso. También cuántos estudiantes quieren regresar 2 días por semana. Mr. Palmerston, can you go back 2 slides now to the schedule? Someone wanted to take a screenshot. Excellent, excellent. If anybody else would like to take a screenshot, this would be a great opportunity. Si quieren tomar ustedes una foto de este horario que va a comenzar el 12 de abril, pueden hacerlo ahorita, pero también vamos a mandarles información, correo electrónico a sus hijos, a ustedes, para que tengan esa información, pero si quieren saber desde ahorita, tomen una foto, esto va a comenzar el día 12 de abril. Okay, hopefully that's long enough to take our picture. With our return,
There is some of our teachers will have students on campus and some at home doing asynchronous work. And some of our teachers will provide the opportunity for students to be learning at the exact same time, meaning that they will be able to log in at Zoom at the same time at home and continue their learning live with their teacher. Entonces, va a haber varios maestros que van a enseñar a estudiantes que estén en casa, otros en el Zoom y otros que van a tener estudiantes en su aula, en su clase, dándoles instrucción y también estudiantes que se van a conectar por medio del Zoom al mismo tiempo. And then more information will be shared as we get closer to May 3rd on the exact schedule. Y más información le vamos a mandar a ustedes, muy bien, para que tengan todos estos datos, esa información. So here's a big question a lot of people are asking in the private chat and before, is which group, A or B, will my child be in, and how is that decision made? Entonces, muchas de las preguntas que tenían los padres de familia el lunes pasado era acerca de en qué grupo va a estar mi hijo o mi hija, en el grupo A o en el grupo B. We will have one group, A group, Tuesdays and Thursdays on campus, and one group Wednesday and Friday. And that's in order to reduce the number of students on campus to meet our social distancing guidelines. Entonces, el grupo A va a estar en persona en la escuela martes y jueves. El grupo B va a estar en persona miércoles y viernes. Eso es para que tener números de estudiantes que sean, podemos separar 6 pies de distancia y no tengamos muchos. Muy bien. Por eso queremos dividirlo en grupos y en días. Junior high students will be assigned to AB groups based upon their younger siblings. So if you have children that go to an elementary school, the elementary school will decide on the AB grouping, and then we will try to follow that so that your family stays together. Entonces, a las escuelas secundarias les van a asignar a los estudiantes qué grupo, basado si usted tiene hijos en la escuela primaria. La escuela primaria va a darle a esos hijos que tiene usted que están atendiendo las escuelas primarias, ¿qué grupo van a tener? Hola, maestro. Y nosotros vamos a darle también esos grupos, los mismos grupos que a sus hijos que están en la primaria para que estén en el mismo horario. So the next question that comes up is about, can I make the choice and can I change that choice? It is important that you know that our plans for return to school in the Santa Maria Bonita School District allows you as parents to make a choice about whether your child comes back to school or remains at home. Entonces, una pregunta muy importante es que ustedes van a decidir si quiere que su hijo regrese a la escuela 2 días por semana o se quede aprendiendo en casa. Muy bien. Distancia, aprendizaje en casa. Muy bien. Entonces, va a tomar usted esa decisión. And it's important that you know this is a personal decision for your family about the comfort with the current health situation, about how we presented to you our health protocols, and about how your child is doing, how successful they're doing at home learning. All of those factors can go into it, but we can tell you the return to school will look different. It will look different, but being together is an important part, the social part of learning, and being in a classroom with the teacher allows for more group interactions and an important part of our instructional program. Entonces, la decisión va a ser de cada familia dependiendo en lo que sea mejor para ustedes basado en las recomendaciones del Departamento de Salud. Usted decide si quiere mandar a su hijo o su hija a la escuela o no, pero se va a ver diferente. La escuela se va a ver diferente como era antes. Muy bien. Entonces, porque hay ciertos cambios que vamos a hacer. So when students arrive on campus, they will actually walk through the gym, and in the gym, we will have a camera which takes the temperature of your child. So we will be temperature screening all students that walk onto campus in a way that helps us do that quickly, but effectively. And so they'll walk in through the gym, they'll go directly to their first class, and all students arriving on campus will go through a health screening.
Entonces, algo muy importante es que todos los estudiantes van a entrar por el gimnasio. Muy bien, porque ahí en el gimnasio vamos a tener unos escáneres de temperatura térmico que van a registrar la temperatura de todos los estudiantes que van entrando. Muy bien, y de ahí se van a ir directamente a su salón que le corresponde. Y vamos a tener personal ahí que le va a indicar dónde tiene que ir su hijo y qué salón él va a estar. Next, students will follow the COVID safety procedures, mask wearing that we talked about, 6 feet apart, hand washing, and they'll also follow directional signs on campus. So students are only walking in one direction. Entonces, ahí es muy importante que vamos a seguir las instrucciones, los procedimientos de salud. Van a utilizar la máscara, que traigan su máscara, su cubreboca, 6 pies aparte, 2 metros, se van a lavar las manos y hay direcciones, signos, hay flechas donde ellos pueden caminar, muy bien, para irse de un salón a otro. Va a haber indicaciones de cómo pueden ellos irse, muy bien, por medio de flechas, por medio de anuncios que vamos a poner. And then finally, students will need to leave campus as soon as they're dismissed. So students can't remain on campus or hang out after school. They must leave and return home. Y es muy importante que al terminar la escuela, el día escolar, es importante que los estudiantes regresen inmediatamente a sus casas. No se van a poder quedar en la escuela. So a question came up from a student earlier. Do I need a backpack? What do I need to bring? So I'll turn it over to Ms. Page and she can talk through all of the things that we need to bring and all of the things we'll give to your child. Muy bien, entonces un estudiante preguntó, ¿qué ocupo de traer a la escuela? Muy bien, la señora Page ahorita nos va a dar información acerca de lo que tiene que traer cada estudiante. And also, before I get to that, I have two chats I haven't gotten to yet. So I want to go ahead and answer those so they're not waiting. The first one is there are lots of students that don't know where to go on campus when they return to in-person. So we will be outside, we promise, in directing your kids where to go. That we're always do that the first few weeks of school anyways. So we will definitely be more than happy to direct them to the right rooms. And then the other one, sorry, go ahead, Mr. Benitez. Thank you. Y no se preocupe. Sabemos que muchos estudiantes no han estado en esta escuela, no saben cómo está. Vamos a tener varios maestros, varios personal que van a ayudarle a su hijo, a su hija a encontrar su ala adecuada. Muy bien, entonces no se preocupe, vamos a estar ahí todos para ayudarles a orientarlos por dónde se tienen que ir. Go ahead, Ms. The other one was hold on one sec. Oh, if they change their mind on the survey, do they need to resubmit it? And actually, if you change your mind on the survey and you decide you either want to stay on distance or return to in-person, please call our office and let us know. Have your parents please call their office. Muy bien. Y por algo ya llenó usted su formulario acerca de quedarse en casa o de venir 2 días por semana. Y si cambia de opinión, háblenos por teléfono, por favor. Hable a la escuela, ya indique usted qué cambio tiene que hacer. And then as far as what your child will need to bring to school when they return, they will need to bring their mask, a backpack, their agenda book, their Chromebook and charger, their headphones or earbuds, and also their school supplies. Question in the chat about if they don't have headphones. And if you do not have headphones, you may come to the school anytime between 8:30 and 4 and pick up headphones. And right now we're asking from 1 to 4, we are handing out the rest of this week more school supplies, so more notebooks and scissors. And if they don't have headphones, please mention it at that time. You can come by anytime. We're still there 8:30 to 4, but we're saying 1 to 4 since your students don't have class in the afternoon right now. Can you advance to the next slide, Ms. Page? If you're done with this one. Muy bien, gracias. Es muy importante que traigan un cubrebocas. Muy bien, una mochila, que en esa mochila ellos pongan su libreta de agenda,
o su Chromebook y su cargador, es muy importante. Audífonos, si por algo no tiene audífonos, puede usted venir a la escuela y le podemos dar unos audífonos. También es preferible que venga cuando no tenga clase, para que no pierda instrucción. También estamos dando materiales para todos de la 1 a las 4 de la tarde. Muy bien. Y recuerden que esta semana no hay clases el viernes. Así que si usted ocupa materiales o audífonos, venga a vernos de 1 a 4. Muy bien. Y va a usted recibir cuadernos, divisores, papel de línea, papel gráfico, todo lo que usted ocupa que debe de traer cuando regresemos a la escuela. Pero es muy importante que tenga usted sus audífonos, un cubrebocas, por supuesto, y traer sus materiales. So is breakfast and lunch being served? And the answer is yes. Fesler continues to be a distribution site for food service. And so the times will be changing after spring break. So look for Parent Square updates. But Fesler continues to be a place where you can come get food. And so we'll start with that, and then we'll talk about what it looks like when we return. Muy bien, sí, todavía Fesler vamos a seguir dando desayunos y almuerzo. Muy bien, el tiempo va a cambiar. Muy bien, pero vamos a mandarles un mensaje de los tiempos cómo van a cambiar, pero sí estamos dando desayuno y almuerzo todavía. When we return after spring break, there will be changes to the timing of distribution for lunches. Look for a Parent Square. And then when we return to school, students will be provided a breakfast snack at the beginning of the day when they come in. And then when they leave, they will be able to take their lunch with them to go home. Entonces, en abril, el 12 de abril, vamos a darles un horario diferente acerca de los desayunos y el almuerzo, vamos a mandarles mensajes, y en mayo, cuando regresen los estudiantes a la escuela, se les va a proveer a ellos un pequeño desayuno y un almuerzo que se van a llevar ellos, que van a agarrar, se lo van a llevar a sus casas. Let's see. All right. So lots of questions have come up about the survey, about completing the survey and changing my choices, right? So as you listen to these things, those questions are really good as you think about what's right for my child. And you're right, Richard's correct. He's asking these questions. What's it going to be like if my kid can't interact with other people? What is it going to be like if what does it look like? And you're right, there are going to be fewer students on campus. There's going to be changes, but students will be able to interact with their peers and their teachers in person. They just have to do it with a mask from 6 feet apart and following the health protocols. Muy bien, entonces aquí vamos a poner la encuesta. Hay muchas preguntas acerca de que quiero cambiar de opinión, que quisiera mandar a mi hijo que se quede en casa. Los estudiantes, si vienen a la escuela, van a tener la oportunidad de ellos de hablar con otros estudiantes, siempre y cuando sigan ellos estos importantes pasos de salud, traer un cubrebocas y mantener 6 pies de distancia. Muy bien. Siguiendo estos, ellos pueden convivir con otros estudiantes, con los maestros, pero tenemos que seguir esas reglas de salud. One of our biggest goals this week is to get over 900 responses on our survey. We've gotten about half of our students, and we want to get the other half completed this week. Uno de nuestros objetivos es llegar a tener 900 personas que respondan a esta encuesta. Muy bien, la mitad se hicieron por medio de sus hijos. Entonces nos falta comunicarnos con otras mitad, los padres de familia, para que ellos puedan llenar esta encuesta. Entonces, si no tenemos información importante, su teléfono, su correo electrónico, hable a la oficina, por favor. And so if you weren't able to complete it on Parent Square and you haven't called the office, we're going to share a link in the chat right now. So if you haven't filled out the survey, you can fill it out on a Google form. Y si no ha tenido la oportunidad de hablar o de llenar esta encuesta, el señor Palmerston va a poner la conexión del link a ese documento para que usted pueda llenar. And if you don't want to fill it out on the Google form, that's okay. Please call the office tomorrow
and in the afternoons, we'll be having homeroom teachers making contact with parents so that we could follow up with everybody. Y si por algo no quiere llenarlo en esta forma de Google, hable a la escuela, por favor, y denos esa información. Los maestros de homeroom van a seguir trabajando con esta encuesta para ayudarles a sus hijos también. Y haciendo las llamadas a ustedes para que puedan ellos comunicarse con ustedes y ustedes pueden dar esa información a los maestros. So it's in the chat now, the link. Y ya puso el señor Palmerston la conexión a ese documento en el chat. Ahí está todo. There we go. All right, so now you have that choice. You've heard some information about what it might look like as we return. Now we're going to talk about some things you can do right now to help prepare your child, whether they remain in distance learning or not. Entonces ya hablamos sobre los pasos que tenemos que hacer para ser saludables, sobre el regreso a la escuela. Ahora vamos a hablar lo que puede hacer usted ahorita en estos momentos para seguir con la educación de sus hijos. So let's talk about some of the things that you can do now, whether your child remains at home or returns in person. Vamos a hablar de lo que tiene que hacer usted ahorita, ya sea si su hijo regresa a la escuela o no. Muy bien, para estar listo. So we already talked about the health requirements. So continuing to practice the health requirements, wearing masks, staying 6 feet apart, washing hands. That's the first thing. Entonces ya hablamos sobre la salud es primero. Acuérdense de utilizar cubrebocas, lavarse las manos, practiquen eso, estar 6 pies separados, que es muy importante. The second one is making sure your child gets on a schedule. They are going to have to wake up earlier because on Zoom, all you have to do is pop out of bed and turn your computer on. But now they're going to have to get ready, leave their house and come to school. Entonces, otra forma de prepararse es que se van a tener que levantar más temprano sus hijos. Muy bien, ahorita en el Zoom, ellos nomás se levantan de la cama y se conectan. Pero cuando regresemos a la escuela, van a tener que prepararse y estar listos para ellos venir a la escuela. Entonces, tienen que levantarse más temprano, tienen que irse a dormir más temprano. They need to be charging their Chromebook every night so that they're prepared to go to school with a charged Chromebook. Entonces, otra cosa importante, que carguen su computadora una noche antes, muy bien, así cuando ellos se levanten al siguiente día, traigan esa computadora y su cargador ya cargada y lista para trabajar. And at home, we still need a quiet place for them to work. So continuing to maintain a quiet work environment at home is important. Entonces, es muy importante en casa ahorita que ellos tengan un lugar que puedan ellos hacer sus trabajos de una forma sin muchas interrupciones, lo más posible, para que ellos puedan concentrarse en sus trabajos. And then the next thing is those riding buses. Just like Ms. Page said, many students have never been on campus, so they don't know where to go. Likewise, the bus stops for junior high may be different than elementary. And so as we finalize our bus routes, it's important that you read the information about bus stops and be able to identify your child's bus stop. Muy bien, entonces es muy importante cuando reciban la información acerca de la transportación, de los camiones, de las paradas, de dónde van a parar, lean esta información, muy bien, para que su hija ya sepa dónde va a tomar ese camión, para poder venir, así que ayúdenos a leer esa información en cuanto la reciban. All right, so let's talk about some other things. Back on this slide, a question came in the private chat. What time does school start? We don't know the exact start time for our changes when we return in person. That's going to be based upon our transportation and some other factors. So we'll share that as soon as we know. Ahorita no tenemos un tiempo en cuándo va a comenzar las clases cuando regresen nuestros estudiantes, porque el departamento de transportación está trabajando todavía en juntar información de cuántos estudiantes van a regresar. Muy bien, con los estudiantes que tienen hermanos o hermanas en la primaria, ellos van a juntar toda esa información y nos van a dejar saber en qué horario, a qué hora.
pero ahorita no sabemos. Yeah. There's a good other question that says, how many people can come on the bus? And some of those requirements are changing. A year ago, there were very few students that would be allowed on a single bus. And so we're working through transportation issues. And that's that's really important for us to continue to work through so that everybody who wants to return to school can. Claro que la información de hace un año cambió, ahorita es diferente. Entonces, ¿cuántos estudiantes van a poder venir en un autobús escolar? El Departamento de Transportación de la escuela está trabajando en eso y nos va a dar la información en cuando ellos la tengan ya finalizada y se la vamos a dejar saber a usted. So another thing that you can do, we talked about updating your information with the health office. If you look on ARIES and your demographics information, phone number, email address, and emergency contacts are not correct, please call the front office. We gave you the number for the health office earlier, and we'll give you the office number for our main office as well here. Muy bien, hablamos sobre cómo usted tiene que hablar para la enfermera para actualizar sus datos. También es muy importante que si no tenemos su número de teléfono correcto, muy bien, su correo electrónico, sus contactos de emergencia, hable por favor a la oficina, porque vamos a darle mucha información importante que le mandan los maestros nosotros y tenemos que tener esos datos. Así que por favor, hable a la oficina, está ahí el número de teléfono, tome una foto de esto. Is there going to still be the same rules? Yeah. So let me answer that question because there's a couple of things that have that's an important question and I appreciate you asking. So give us just a minute. Una pregunta muy importante. Ahorita va a responder esa pregunta el señor Palmerston. And so the next thing parents you can do is continue to review your child's missing assignments and absences every single week on ARIES. If you're not connected with ARIES, coming into the front office or calling, we can help you get your ARIES set up. Entonces, otra cosa importante para tener acceso a ARIES, usted puede como padre de familia revisar las asignaciones, las tareas que no ha entregado a su hijo, o los grados, las ausencias. Si no tiene acceso, hable a la oficina o puede venir y le podemos ayudar a conectarse. So the next thing you can do is you can come or send your child this week from 1 to 4 p.m. to come pick up their materials. So we have at-home materials for them to pick up in front of the office. Entonces, esta semana, usted como padre, venga a recoger los materiales escolares. Estamos abiertos de lunes a jueves de 1 a 4 de la tarde. Muy bien, nomás venga a la oficina, ahí vamos a estar un personal afuera que les va a dar esos materiales. Por favor, utilice cubrebocas y mantenga usted 6 pies de distancia cuando venga. And so the next thing is continuing to make sure that you have the Parent Square app. You got the email or the text message tonight. So that's one, Parent Square, ARIES portal, and continuing to communicate with teachers. Es muy importante que usted reciba esa información por medio de Parent Square. Si no la tiene, venga a vernos, háblenos. Tenga acceso a ARIES para ver las clases, como hemos visto, los grados de sus hijos y poder comunicarse con sus maestros. Muy bien, es muy importante que tenga acceso a estos programas. Si no los tiene, háblenos, por favor. So one of the things that teachers always remind me to share with you is that if you receive a message from a teacher in Parent Square, it's really important that we have a way for you to send a message back. And we want you to know that if you write the response in Spanish, it will automatically translate to English for the teacher. So, so please, when you're using Parent Square, it translates for you, it'll translate back for us. So please take that moment to respond to a teacher when they write you on Parent Square. Entonces es muy importante saber lo siguiente. Cuando un maestro les manda un mensaje, muy bien, el mensaje viene en información, cambia su lenguaje, muy bien, de usted. Usted también, cuando usted responda al maestro, ese mensaje, si usted lo escribe en español, la maestra o el maestro lo recibe en inglés.
Así que no se preocupe. Es importante que usted responda al maestro o a la maestra. Aunque sea en español, ellos lo reciben en inglés, porque se traduce muy bien su mensaje. Great questions. What materials are we picking up? We have another another set of a backpack with reading books and school materials for 8th graders. We also have some science materials, and some parents have been invited to come and pick up a parent pack. And so these are materials to remain at home. And when we return to school, we'll give you another set for here. Los materiales que tenemos son lo mismo que han recibido, libretas, todo eso. Los alumnos del 8º grado están recibiendo materiales para ciencia, y los paquetes familiares también. Cuando regresemos a la escuela, no se preocupe, le vamos a dar más materiales. Muy bien, esos materiales que usted puede utilizar ahorita. Cuando regresemos, le vamos a dar más. So you pick those materials up right in front of the office. Just come to the front office and we'll be there. Nos venga a la oficina principal a recoger esos materiales para que los tengan. Es muy importante. Esta semana de 1 a 4. So we have the school phone number 361-7880. If you have any questions, that's the first point of contact. Si tiene preguntas, aquí está el teléfono que se puede comunicar con la escuela de Fesler. Muy bien, tome una foto, anótelo y comuníquese con nosotros. And then in the chat, we're going to put a list that I think you've seen before. This is a list of everybody's contacts from the counselors to the administrators. And it should show you the office phone number, our attendance phone number, tech hotline, my contact, all of the contact information for our counselors and our administrators for anything you need help with. Entonces, ya ha visto usted esta forma, la hemos compartido con usted, pero en el chat el señor Pamos puso una conexión a la lista de contactos de todas las personas que usted se puede comunicar, del director, subdirector, decana, la oficina, los consejeros. Muy bien, a nuestra enfermera para que se comunique. Si tiene preguntas, nos hable, por favor. All right, so let's get to some questions. I'm going to try to go through those questions and keep them coming. I'll stay on as long as we need to keep answering questions, because if you have a question and you're digging into this, I want to make sure we respond. Entonces, haga sus preguntas, aquí vamos a contestárselas hasta que no haya preguntas. Muy bien, así que déjenos saber qué quiere saber. So, while high school sports have returned, junior high athletics this year are not within the health guidelines. And so unfortunately, we won't have sports this school year. We hope that the restrictions are lifted for next school year. Aunque los deportes regresaron a las escuelas preparatorias, desafortunadamente no vamos a tener deportes en las escuelas primarias debido a las instrucciones del Departamento de Salud. Esperemos a ver qué pasa para el siguiente año. Other things, what if a family is sick? Can my child come to school? We shared with you some of the health requirements, and if your child is exhibiting symptoms or they've been in close contact with somebody who has tested positive for COVID, then students are to remain at home. You're to call the office, and we will help you with the next steps about when your child can return to school. La otra pregunta es si su hijo se encuentra o su hija se encuentra enferma, comuníquese con la escuela, muy bien, pero es importante que si su hijo o su hija demuestra una de las cosas que representa el COVID, es importante que usted los mantenga en casa, que hable a la escuela para darle los siguientes pasos a ver cómo podemos ayudarlo. We recognize school will look different, but students will have an opportunity to interact with their peers and with their teachers on campus. It just has to follow the health guidelines. Y sabemos que la escuela se va a mirar diferente, va a ser diferente, pero vamos a darle oportunidad que los estudiantes puedan hablar con otros estudiantes puedan hablar con maestros, siguiendo las reglas de salud de 6 pies de distancia y utilizando cubrebocas, utilizando mascarilla. Questions about what school rules do we have to follow? You have to follow all of them. They're found in your agenda booklet. And we have more school rules in terms of the health requirements.
that are new portions of rules that we have to follow to keep ourselves and everyone healthy on campus. Otra pregunta es acerca de cuáles son las reglas que tenemos que seguir. Pues hay muchas reglas, están en la libreta de agenda que les dimos a los estudiantes y hay más reglas de las que están ahí debido al Departamento de Salud que nos están dando qué reglas tenemos que seguir y tienen que seguir ustedes. No solamente ustedes, todos los maestros, todos los adultos, seguimos esas reglas que nos da el Departamento de Salud. What happens if I violate a school rule? We work with junior high students, and we know junior high students make good choices most of the time, and sometimes they make choices that show we need to help them learn the school rules and better follow the school rules. ¿Y qué pasa si un estudiante no sigue esas reglas? Nosotros como maestros, como adultos, vamos a ayudarles a entender lo importante es que seguir ciertas reglas y por qué. Muy bien, para que ellos entiendan por qué seguimos esas reglas que tenemos en la escuela. So we know that these new rules, students are going to need to be taught how to follow those school rules. And so students will need a lot of help understanding where and how to walk on campus, where to enter, and how to follow rules like mask wearing and staying physically apart. And so we'll be teaching them that as we return to school. Y sabemos que estas reglas es algo que les vamos a enseñar cuando regresen a la escuela, por donde ellos pueden caminar, la distancia de 6 pies, todo eso les vamos a enseñar a sus hijos cuando ellos regresen. Mr. Benitez, I think I muted you. Es importante de que todos sigamos estas reglas, ¿muy bien? And so as a junior high school principal, as our assistant principals are here, and as parents, we know that our young teenagers may make choices that don't always follow our school rules. And so we will help them learn. And when consequences are appropriate in that learning, we will impose our consequences. Entonces sabemos, aquí tenemos a todos los directores, subdirectores, consejeros, maestros, que van a ayudarle a sus hijos a tomar esas buenas decisiones, a enseñarles cómo hacer esas buenas decisiones. Y si por algo ellos no siguen esas buenas decisiones, va a haber consecuencias. Ya seguiremos hablando sobre eso si llegan a pasar. And as much as we are excited to have them return, and we know your children will be excited to return, there are some things that will be different, but we think that it is worth all of the effort to return your children to school. Entonces sabemos que va a ser diferente, pero estamos emocionados, llenos de gusto que van a regresar, muy bien, pero tenemos que seguir esas reglas, todos para estar en un medio ambiente que es saludable, bien para todos. Ms. Page, the Monday schedule slide, is that the one we want to go back to? That one? Yeah, Justina Mendez is asking the times. So here's our Monday schedule. Jose, thanks for the good night message. Thanks for being with us, Jose. The PowerPoint, actually we're recording tonight, so we're going to share the recording on Parent Square so everybody can see the answer, the whole presentation if you missed it. Estamos grabando esta presentación, así que la vamos a compartir con ustedes. Ahora recuerden, los estudiantes no van a regresar en abril 12, no regresan hasta mayo. Muy bien. En abril 12 es cuando cambia un horario y es el lunes. Muy bien. Así que tome esta foto. Es muy importante si quiere tomar una foto, pero vamos a seguir dándole más información en cuanto lleguemos a este día. So a couple other questions. How do I know my AB grouping? We will notify you when we do the AB groupings, and we'll take care of how to match up the AB groupings. And so even if you're at home learning, we're going to assign you to an AB group, because if you make a choice to change, we want to be ready for you to make that change. Entonces, otras preguntas acerca de cuál grupo voy a estar, A o B. Les vamos a dar esta información en cuanto tengamos todo finalizado. Todos los estudiantes van a recibir un grupo A o B en caso de que usted cambie de opinión. Muy bien. Así que si usted decide ahorita no venir a la escuela, de todos modos, le vamos a dar un grupo. Si cambia de opinión después, usted va a pertenecer en ese grupo. Muy bien.
All right, let's see. The exact schedules, we will let you know when we know the exact schedules. It's really going to be based upon transportation. Entonces, los horarios, en cuanto lo sepamos, se los vamos a dejar saber a ustedes. Todo va a estar basado en el transporte. Muy bien. Ellos nos van a decir, ya cuando tengan toda la información, nosotros les vamos a dejar saber a ustedes. Excellent question about health. Will parents and students be notified, contacted if a student has been exposed to a positive COVID student or staff? Great question. Thank you. I just realized I only responded direct message instead of to everyone. So thank you for, I was just gonna say, oops. Entonces, buenas preguntas acerca si llega a pasar si alguien en la escuela sale positivo de COVID. Muy bien. Entonces tenemos unos pasos que seguimos para poder podemos controlar la situación. So we have requirements to notify two different requirements. One of a potential exposure. So that would be somebody that might be in the same class or on the same campus when a child is on campus. So there's one notification that says you might have been around somebody. And the second notification is with people who have been close contact. And close contact is defined as in within 6 feet for more than 15 minutes with somebody who's tested positive. And so there's two different notifications, one for somebody who may have been around and another one who has been defined close contact. Entonces hay dos tipos de notificaciones que van a hacer. Uno, le van a indicar a usted si hubo una persona que tuvo COVID positivo, muy bien, que estuvo junto con ustedes. Y la otra es que si esa persona estuvo en un contacto con usted, pero mantuvo 6 pies de distancia. Entonces, hay dos notificaciones. Uno que pasó el COVID, alguien salió positivo, y el otro es que usted tuvo una aproximación cercana a esta persona que salió positiva del COVID. Great questions. And so when we say close contact is within 6 feet for more than 15 minutes with somebody who's tested positive, so much of what we're trying to do is to limit that exposure. So any individual on campus is not remaining within 6 feet. So in the classroom, the desks are 6 feet apart. Outside the classroom, we're going to do everything we can to keep junior high students 6 feet apart as best we can. As Richard has shared, students like to be around each other. We like to be around each other. And so that will be hard, but it will be something important for us to continue to work on. Muy bien, algo importante que dice el director es que recuerden que tienes que mantener 6 pies de distancia. Si sale en contacto con alguien que salió positivo, pero mantuvo 6 pies, estuvo con esa persona junto por 15 minutos, aunque han sido 6 pies de distancia, se les va a notificar. En el aula, los escritorios están separados de 6 pies de distancia también. Muy bien. Es por eso que tenemos grupo A y B, para que vaya nomás cierto grupo de estudiantes un día y cierto grupo de estudiantes otro día. You got a shout out to Ms. Schaefer. Ms. Schaefer still on with us? You got to switch my screens. No, Ms. Schaefer is right there. There's Mr. Wall. Ms. Shibata is still with us. So Look at all these teachers. Ms. Schaefer, Ms. Shibata, tenemos muchos maestros presentes que están muy interesados en estas juntas y poner con una conexión con ustedes. All right. Are there any other questions? Oh, ¿Hay otras preguntas? this is a good one. Yes. Evelyn, great question. How do we change out for the locker room for PE? Well, the simple answer is you don't. You won't be changing out for PE because the health requirements don't allow us to put everybody in close contact. So we are going to require that you wear acceptable clothes and shoes to do PE. Entonces, buena pregunta acerca de cómo vamos a cambiarnos a nuestro uniforme de educación física en los compartimientos. Entonces, no vamos a hacer eso porque no podemos tener gente concentrada
en un lugar sin que tenga 6 pies de distancia. Entonces les aconsejamos que traigan ropa apropiada para hacer educación física desde sus casas, la misma ropa que van a utilizar ustedes durante el día. I guess the only other question that I would say is if you're thinking about whether to have your child return or not, and you'd like somebody to talk to. I know Ms. Page would be more than happy to talk to you. I know Mr. Benitez would. Our counselors, Mrs. Aguilar, Ms. Villegas, Mrs. Sanchez, they would be happy to talk to you or talk to your child about returning. And so use that list that we sent out and send us an email or give us a phone call. We'd be happy to talk to you more about your specific situation and how we can support your child, either to return or stay at home. Our choices or our plan allow you to make either choice, and either choice is okay for your family. Entonces, tiene usted los números de teléfono para hablar comunicarse con los consejeros, cualquier persona, si tiene preguntas acerca del aprendizaje a larga distancia, si tiene preguntas al regreso a la escuela, si tiene preguntas sobre horarios, comuníquese con nosotros. Es muy importante que le demos esa información. Alguna información estamos esperándola, recibirla a nosotros y se la vamos a dar a ustedes, pero comuníquese con nosotros si tiene preguntas acerca de lo que acabamos de hablar hoy en esta noche o relacionado con el regreso a la escuela. Thank you, Olga, for the kind comments. And really, I agree with you. Our staff has done a really amazing job to transition into. And I know with every bit of confidence that we will do just as well in our transition to return to school. So thank you for those comments. Mr. Benitez, if you translate that, and then we'll wrap it up. Yeah. Señora Olga, gracias por los buenos comentarios acerca de lo que estamos preparándonos para hacer la transición, por la información que le estamos dando. Ella nos agradece por todo lo que estamos haciendo. Darles a ustedes la información requerida acerca de la transición y los pasos que estamos haciendo para que sus hijos regresen a la escuela. So thank you from the bottom of my heart, from our staff's heart. Thank you for your support as parents, for what you do to help educate your child and to partner with us. Thank you for that. And we're here to help support your child now and as we return. And so thank you for this evening. We will share out the recording and we will continue to host parent meetings. And we will continue to share information each week as we get further and further, closer and closer to return. Gracias a todos por asistir a esta junta. Las preguntas, por su información. Vamos a continuar dándoles a ustedes información acerca del regreso a clases en los siguientes días. Vamos a darles acceso a esta información que grabamos. Muy bien, gracias por todo lo que han hecho y gracias para que estén ustedes informados. Si hagan unas preguntas, si quieren hablarnos por teléfono y gracias por todo. Buenas noches, muchas gracias. Have a great evening and thank you so much. Buenas noches, muchas gracias. Que tengan un buen resto del día.